Hola, vengo hoy a traerte de la mano del Arcángel Gabriel, qué es el tiempo, ¿no? Cuántas veces cuando estamos con una inquietud, cuando estamos con una situación que resolver, cuando estamos ante un momento complicado, ¿no?, de nuestra vida, cuántas veces nos preguntamos, ¿no?, ese cuándo, ¿no?, se va a dar esa resolución, cuándo se va a dar ese cambio, ¿no? A veces incluso cuando aspiramos en un momento donde la situación, ¿no?, es favorable, cuando a veces también tenemos esa parte, ¿no?, en la que proyectamos una idea, un proyecto, un sueño, ¿cuándo?, ¿no? O sea, nos solemos preguntar ese cuándo, ¿no? Yo soy Diego, te hablo desde Córdoba, te hablo desde España. Soy vidente, trabajo con ángeles y quiero traerte el mundo angelical, acercarte esta experiencia para que puedas conversar en tu día a día con tu ángel de la guarda, con tus guías, con tus ángeles y les puedas invitar a tu vida. Comenzarás y descubrirás que la transformación, los cambios se empiezan a dar en tu vida, ¿no? Se empiezan a suceder. ¿Cuándo? Pues justo hoy tiene que ver este cuándo, ¿no? Vamos a hablar del tiempo en el lenguaje espiritual. El Arcángel Gabriel es el mensajero por excelencia, trabaja con el rayo blanco y el Arcángel Gabriel nos trae esa claridad a la hora de conversar, esa claridad a la hora de expresar, de recibir mensajes, de canalizar. Hoy nos acerca esta parte que a todos nos preocupa en este tiempo que aquí tenemos físico, ¿no? Mañana, tarde, noche, el imperativo, ¿no?, del reloj, las prisas, la inmediatez, las facturas, ¿no?, necesitan un plazo, un tiempo de pago, la realidad de nuestra cuenta bancaria, el desempleo, una oferta laboral, una relación de pareja, ese cuándo tan imperativo, ¿no?, que se nos presenta en la vida, esa parte, ¿no?, de realidad, ¿no?, que nos marca esta parte de plano físico, ¿no?, esta parte material, esta parte tangible, requiere de esa parte, ¿no?, en la que a veces incluso, vale, sí, cuando nos dicen o cuando nos orientan o cuando percibimos, ¿no?, que estamos haciendo esa oración, esa petición, que estamos haciendo ese decreto, eso no quita que queramos tener esa parte clara, ¿no?, de esa parte, ¿no?, cuando incluso consultamos, como me sucede a mí en consulta, cuando venís a consulta, ¿no?, y necesitáis, ¿no?, esa parte clara, contundente de cuándo, ¿no?, se va a dar, sí, pero cuándo, ¿no? O sea, no es algo que pueda estar favorable, que parece que sí, que está todo a tu favor, ¿no? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo, no? Ese cuándo que suele pasar en las consultas de canalización. Bien, ¿qué es lo que nos dice sobre el lenguaje espiritual respecto al tiempo el Arcángel Gabriel? En el tiempo, en el lenguaje espiritual, es una asistencia inmediata. ¿Qué quiere decir es una asistencia inmediata? Bueno, si yo, mi situación económica cuando me levanto es la misma, el tema de los vínculos, relaciones afectivas, no veo un cambio, ese proyecto que sigue sin desarrollarse, ¿no?, sin darse, está en la misma situación, ¿no? Bueno, ¿cómo que es una acción inmediata? Bueno, estamos hablando de un mundo que no es tangible, estamos hablando de esa parte espiritual. Estamos hablando de esa ayuda
celestial, de la ayuda de los ángeles. ¿Qué sucede? Que no estamos viendo esa ayuda, no la estamos percibiendo, no estamos tocando esa ayuda que se nos ofrece o se nos está dando o se nos facilita. Desde el momento en el que nosotros hacemos ese decreto, en el que hacemos esa petición, desde el momento en el que realizamos esa intención, ya están trabajando nuestros ángeles de la guarda, ya están trabajando los ángeles, ya están trabajando para darnos esa ayuda que necesitamos. ¿Qué sucede? Que nosotros inconscientemente, en muchas de las ocasiones, cuando interferimos por esa impulsividad, no estamos permitiendo que esa ayuda se dé en el momento quizá que necesitamos, o en esa parte, si hablamos de tarde o pronto, en esa parte temprana, ¿no?, de que se dé esa ayuda. Hay veces que interferimos, ¿no?, en esa ayuda. Hay veces que sin querer o inconscientemente interferimos en esa ayuda. Estamos haciendo un decreto. Estamos teniendo la fe, la certeza, la confianza de depositar nuestra petición en nuestro ángel de la guarda. Y acto seguido, en cuanto pasan una hora, a veces ni siquiera al día siguiente, ya estamos inquietos. Estamos viendo que yo he hecho este decreto, que he hecho esta petición y que esto no se está dando, ¿no? Esto no ha funcionado, ¿no? Aquí hay algo que no va bien porque yo he hecho este decreto y esto no ha hecho efecto, ¿no? Esto no me ha tocado la lotería, la situación de pareja ha sido igual, el tema del proyecto ahí sigue en el cajón. Vale, ¿qué sucede? Que ya primero entramos en una parte mental y emocional de preocupación negativa, en la que en cuanto hacemos ese decreto ya se disipa, se disuelve esa fe o esa certeza con la que hemos realizado ese decreto. Es importante al mismo tiempo que ese decreto sea desde ese lugar de amor, de confianza, ¿no? Que no sea desde un lugar de miedo, de necesidad, ¿no? Que no sea desde ese lugar de creer que es imposible que eso se pueda resolver o que se me pueda dar. Entra también mucho nuestro juego mental, nuestras creencias limitantes y lo que nos han enseñado a nivel familiar, social, ¿no? Nosotros mismos somos los que en la frecuencia, ¿no?, la vibración, la subimos un poquito, ¿no? Para hacer ese decreto, ¿no? Nos empoderamos un poquito, pero nos cuesta realmente, como se dice, pedir a lo grande, pedir con merecimiento, pedir sin sentir culpa, sin sentir techo, rompiendo toda esa barrera limitante de si pertenezco a tal ciudad, en tal barrio, tengo tal situación económica o tal familia. Rompiendo esas barreras, estamos elevando nuestra frecuencia. Se dice mucho, es un tópico, es algo que podemos escuchar una y otra vez cuando nos hablan, cuando nos dan un consejo, cuando damos esa indicación para decir cómo pedir o decretar. No es una cosa que se diga por decir, no es una palabra vacía o un tópico. ¿Qué sucede? Que nosotros mismos somos nuestro propio límite, porque aunque yo pueda recibir esa ayuda, a lo mejor no la veo, o a lo mejor me asusto incluso, o a lo mejor incluso la cojo con cierta reticencia porque no me pertenece, porque eso tan bueno no puede ser para mí, ¿no? Que yo he pedido este poquito o yo que esto se mejore
o quiero que esta situación se dé. Pero si viene esa parte, ¿no?, en la que se me da y no soy capaz de reconocer que eso es una ayuda, si tengo miedo al cambio, si tengo miedo a dar el paso, si tengo miedo a tomarlo, si tengo miedo a merecerlo, si siento que estoy haciendo algo mal, si siento que estoy yendo contra alguna ley espiritual, contra Dios, si siento que no me pertenece, que eso es de otra clase social, inconscientemente y energéticamente estoy también impidiendo sintonizar con esa frecuencia, con esa vibración, ¿no? Yo pongo a veces el ejemplo en la consulta cuando vamos con el vehículo, cuando vamos conduciendo, cuando vamos por carretera de viaje, ¿no? Si tenemos la radio, ¿no?, la emisora, suele suceder que si cambiamos de zona, ¿no?, pues hay veces que no se oye bien, que se desintoniza, que tienes que volver a configurar, a buscar de nuevo la emisora, incluso en otro dial distinto, en la misma emisora, la misma cadena, pero has cambiado de zona geográfica y tienes que buscar esa misma emisora en un dial distinto, ¿no? Pues eso ocurre con la vibración, ocurre con la frecuencia. Por tanto, hay una parte de perdón, hay una parte de misericordia, hay una parte de juicio interno, hay una parte en la que inconscientemente nos han enseñado mucho el autocastigo y la culpa. Nos han enseñado mucho el hacernos inconscientemente daño desde ese lugar de castigo o de culpa, ¿no? Entonces, inconscientemente nos saboteamos nosotros mismos, ¿vale? Inconscientemente nos cuesta los cambios, nos cuesta el tomar determinaciones y acciones distintas, nos cuesta el posicionarnos, nos cuesta el expresarnos, nos cuesta el decir lo que necesitamos. Nos sentimos mal por lo que podamos hacer a otro o cómo se pueda sentir otro o lo que pueda pensar ese otro, y más si es mi pareja, mis padres o alguien que me importe o que le tenga un cierto cariño. Por tanto, hay una parte que es cierta, que es verdad, que es alquímica, que no es nada nueva, que es esa parte de vibración, que es esa parte de fe, es esa parte de certeza, ¿no? Es esa parte de que esa intención tenga esa, a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, a pesar del momento, no es fácil. A pesar de la emoción que me esté conllevando, no estar en un plano mental de rumiación, no estar en un plano mental de autocastigo o de preocupación. Y a nivel emocional igualmente, aunque pueda parecer paradójico, o aunque pueda parecer que estamos intentando quitarle, ¿no?, importancia a lo que nos está sucediendo o banalizarlo, elevar un poquito la emoción, elevar un poquito la certeza de que esto se va a ir resolviendo. No sabemos el cómo, no sabemos el cuándo, no sabemos el dónde, pero decretar, intencionar el tiempo es también parte de la fe, es parte también de la certeza, es parte de que esa ayuda que yo he pedido se va a dar. Tardará un poquito más, un poquito menos, puede que sea incluso que pasen semanas o algunos meses, y en el momento que uno no lo espera, se empieza a ver ese cambio. Por tanto, es importante, uno, lo que sí está de nuestra mano, que es tener esa fe, tener esa certeza, tener esa intención y que sea constante, que aunque no esté viendo los cambios, cuando me levanto, cuando me acuesto, en el día, cuando lo traigo a la mente, cuando viene la preocupación, cuando viene la emoción,
lo transformo por un decreto, lo transformo por esa intención, lo transformo por esa certeza, lo transformo en esa tranquilidad de que se está dando, de que se está atendiendo. Seguramente no de la forma en la que yo siento o creo, seguramente desde un lugar más elevado a mi comprensión y para mi crecimiento o evolución espiritual. Seguramente desde otro lugar muy distinto, ¿vale? Pero sí que va a haber ahí una parte importante, necesaria, de que podamos intencionar, de que podamos decretar, de que podamos mantener en el tiempo esa certeza, de que podamos mantener esa fe, de que podamos mantener esa intención en el tiempo. Luego tenemos que ir permitiendo que nuestra parte automática, nuestra parte de reacción, nuestra parte de esa tentación de intervenir, esa tentación de poder o tener que hacer algo porque no estoy viendo los resultados, esa parte es la que nos vemos con la, o sea, que nos vemos como con la impulsividad de hacer algo, dejarlo reposar, llevarlo a meditación, intencionarlo, bajarlo al corazón, antes de hacer una acción que sea totalmente desde la impulsividad, el miedo, la prisa, desde esa impulsividad que pierde, rompe con esa fe, con esa certeza, ¿vale? Porque lo que estamos es interfiriendo, en este caso, en esa ayuda que hemos pedido. Estamos alterando esa ayuda que hemos pedido. Y tiene que volver a reconfigurarse esa ayuda. O sea, yo he pedido una ayuda, se me está dando esa ayuda, intervengo desde el plano físico, creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer y ahora lo que se ha empezado a conformar en el plano espiritual se tiene que volver a moldar o a ajustarse o a realizar los cambios necesarios para que ahora de nuevo se reconduzca la situación y se dé eso de la forma más adecuada, no solo para mí, sino para todas las partes implicadas. Por tanto, hay veces que en esa impulsividad de hacer tenemos que bajar a meditación, tenemos que bajar al corazón y tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo, tenemos que pensar qué es lo que tenemos que realizar en este momento. Y hay veces que solamente con no hacer ya estamos haciendo. No tengo muy claro cómo puedo ayudarte con Me ha eso. asustado. Me ha asustado Alexa. Entonces, ahí hay veces que hay que hacer esa parte, ¿no? de determinación. Esa parte de coger y no hacer. ¿Vale? Muchas veces queremos el cuándo, el cómo, el dónde, ¿no? La hora, el día, todo exacto, ¿no? Y eso no funciona así. Hay veces que incluso en consulta, con las cartas, cuando trabajamos con el... bueno, yo en mi caso son oráculos, hay personas que trabajan con el tarot. Sí se puede ver el tiempo, sí los ángeles te dan información, sí puedes recibir una orientación de cuándo o incluso en qué estación se pueden dar las cosas. Pero es que hay un campo muy importante que no tenemos en cuenta, que es el libre albedrío. No solamente de mi persona, sino de todas esas personas que intervienen para que eso se pueda dar o suceder. Y los ángeles respetan ese libre albedrío. Las cosas no se pueden imponer, ni se pueden obligar. Ni a uno mismo, ni a nadie, mucho menos, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que en este momento, con esta situación, se va a dar tal cosa,
o se puede o está favorable la energía para que tal situación se dé, pero luego tú mismo, a lo mejor, en ese momento, pues haciendo un ejemplo, ¿no? Cuando vamos andando por la calle para ir a un sitio concreto, a una plaza o a un lugar determinado, pues en vez de ir por esta calle, por lo que sea, pues en vez de ir por la calle, vamos a decir, lógica, o por la que va directamente a ese sitio, me da en ese momento, por lo que sea, coger una calle distinta y un poquito más de vuelta, ¿vale? Entonces, ahí ya en esa calle en la que cojo como alternativa para ir al mismo sitio, me voy a encontrar con otras personas, con otras situaciones, con otras vivencias, con otra realidad distinta que si fuera por aquí. Y todo lo que pasa en esa calle altera el presente, todo lo que pasa por esta calle altera el presente, y si cojo esta otra calle, pues igualmente altera el presente. Entonces, el presente se está conformando de una manera constante. Tiene también que ver, como estoy diciendo, con mi impulsividad, tiene que ver con mi fe, tiene que ver con mi intención, tiene que ver que a pesar de las circunstancias, yo estoy trabajando mentalmente manteniendo esa intención, intentando que esa intención se produzca. Por tanto, no voy a hacer acciones contrarias para que eso se dé. Desde el momento en el que me levanto estoy con esa alerta de que si yo quiero alcanzar esto o quiero que esto se dé o he hecho este decreto, no accionar situaciones o decisiones o acciones que sean contrarias, ¿no? O sea, yo quiero un ascenso, por decir algo, un ejemplo, y bueno, como no se me da, como se pasan los días, como no llega, hoy me levanto con el pie torcido, hoy me levanto de mal humor y voy a mi jefe y hoy en una situación concreta de trabajo, pues me enfrento con él y le digo de todo, ¿no? Me explayo y me meto o sea, me meto en una discusión con él y me empiezo a decirle todo aquello que pienso de una forma explosiva, emocional, irracional, sin calcular lo que estoy diciendo. Bueno, pues no me va a dar el ascenso, ya sí o sí, por mucha intervención que nos puedan dar los ángeles, ¿no? Entonces, tengo que tener muy claro qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Tengo que tener muy claro qué es lo que estoy trabajando. Tengo que tener muy claro que en esa espera, en esa determinación, en esa intención. Por tanto, el tiempo en el mundo espiritual tiene que ver, para darle ahí un contexto o un resumen con lo que venimos hablando, con el libre albedrío, con la vibración, con la frecuencia, con la mente, con las emociones, tiene que ver con mi certeza, tiene que ver con mi fe, tiene que ver con esa intención clara, tiene que ver con esa comunicación con mi ángel de la guarda, ese dejarme ayudar, ese dejarme reposar, tiene que ver con esa parte de merecimiento, de romper patrones limitantes, de culpa, de castigo, de la educación familiar, de la educación social, de romper todos los patrones, todos los límites, toda la forma que tenemos de relacionarnos con el éxito, con la prosperidad, con el dinero, con los vínculos, con las relaciones, el hacer las cosas incluso o permitir que se puedan dar de una forma distinta. Los cambios no nos gustan y a veces eso que quiero conseguir implica, ¿no? A lo mejor un cambio. Estamos hablando, lo he puesto el ejemplo del trabajo, pues de nuevo, ¿no? Con ese ejemplo del trabajo, a lo mejor ese ascenso me llega en una ciudad distinta que no es en la que yo resido. Y dejo pasar esa, vamos a decir, oportunidad, porque es que yo quiero que sea pues donde resido, ¿no? O donde vivo. Entonces hay que estar un poquito también abierto a todo lo que pueda venir y suceder. Y luego tiene también que ver con toda esta parte que venimos hablando de no hacer, ¿vale? De no interferir, de confiar, de no tener prisa, de esperar a que las cosas se den en el momento que siempre se dice, esta frase también muy habitual, de cuando se tenga que dar. Hay un tiempo que es el tiempo de Dios, hay un tiempo que es el tiempo
que la divinidad dispone y que tiene y que también va con nuestro propio proceso de crecimiento y de evolución. Quizás seamos nosotros los que aún no estamos preparados, no hemos hecho las tareas, no es cuestión de culpa, no es cuestión de karma, no es cuestión de nuevo de darnos con el látigo. Simplemente a lo mejor no hemos hecho las tareas, los deberes, a lo mejor es incluso eso no se da o se está retrasando porque somos nosotros los que aún tenemos que pasar el examen, enfrentarnos a eso que aún no nos queremos enfrentar, esa parte de evolución, de crecimiento, ¿no?, que nos cuesta y que no queremos ver y que todavía nos impide avanzar, que nos impide crecer, que nos impide esa parte de ver nuestro trabajo también personal, ¿no? Ese es otro factor importante con el tiempo. Por tanto, no es una cosa material, tangible, física, no se puede ver como la mañana, la tarde o la noche, no es como las estaciones del verano, invierno, otoño o primavera, no tiene que ver con nada de eso. El tiempo de Dios existe y existe con mi crecimiento, existe con mi libre albedrío, con mi no hacer, con mi fe, con mi intención, con mi vibración, con el permitir que las cosas que se den a lo mejor no son como yo lo había planeado o como yo quería que fueran. Pero todo eso está disponible para uno, está disponible para ti y está disponible desde el momento en el que tú se lo confías a tu ángel de la guarda. Porque no venimos a sufrir, no venimos a un castigo divino, no venimos a pasarlo mal a pesar de que evidentemente no es lo mismo una situación social, económica, no es lo mismo una vivencia real de una familia a otra, no es lo mismo una mala racha económica, una situación de duelo, de cambio, de experiencia. Evidentemente hay muchas vivencias que nos remueven a nivel emocional y mental, pero quitando esa parte de que hay que atravesar porque forma parte de la vida, esa parte que forma parte también de esta experiencia, donde hay momentos agradables y otros no, difíciles y fáciles, el disfrute, y momentos donde esa parte de dolor o de tristeza o de desánimo está. Quitando todo eso, tenemos que ser conscientes de que no venimos a un sufrir, o sea, no venimos a un castigo. No tendría sentido la reencarnación si fuera para un Dios castigador que goza o disfruta viéndonos que lo estamos pasando mal y que no hay un ápice posible de cambiar la situación que estamos atravesando o viviendo. Es un viaje del héroe, es un viaje donde tenemos que crecer, donde se nos invita a evolucionar. La asignatura que se nos pide aquí encarnado a todo el mundo es la misma: evolucionar un escaloncito, mínimo un escaloncito, un poquito, pasar de curso. No te digo que de la secundaria pase de golpe a la universidad, pero un curso, un peldañito, un pasito, ser un poquito más evolucionados que como vinimos antes de encarnar. Aprender de nuestra sombra, de nuestras vivencias y de lo que nos hemos dispuesto nosotros mismos para crecer y para aprender. El tiempo no tiene que ver con imposición, con mandato. No tiene que ver el tiempo con lo que yo quiero hacer o como lo quiero hacer. No va desde ese lugar donde yo quiero imponer las cosas, sino desde un lugar donde primero me trabajo yo, hago un trabajo de crecimiento, donde también tengo que admitir que a lo mejor eso no se me puede dar porque implica a terceras personas, o no está en mi propósito de alma, o no está en mi camino. A veces admitir que a lo mejor tengo que redirigir o cambiar ese rumbo, y si es para mí, y si eso está en mi camino, en mi evolución y en las personas que me rodean, es un cambio, es una evolución, es un proceso en el que si nosotros interferimos en esa petición que hemos hecho, vamos a retrasar esa ayuda. Espero que te pueda esto aportar, que te ayude. Te leo en los comentarios. Tienes mi comunidad de YouTube igualmente para que
puedas compartirme sobre tu crecimiento, duda, tema de ángeles, contenido que quieras que pueda publicar. Te mando un abrazo, te permito y te permites que los tiempos de Dios se den. Dítelo a ti mismo, repite, ¿no? Me permito que los tiempos de Dios se den. Te mando, como te digo, un abrazo y te leo en los comentarios.